hemos aprovechado para hablar de este tema, que es tan importante, que en Occidente no se toca mucho, y en Oriente tampoco, por lo que veo, últimamente por lo que me han comentado, con lo cual nunca viene de más tocarlo de esta manera tan bonita y espero que lo disfrutéis. Con Óscar tengo una relación muy interesante, él viene casi por obligación, porque él está limpiando su karma en este plano a través de mí. Yo otro día le fustigo y él otra vez se limpia y bueno... Deudas de karma, deudas de karma. Entonces, bueno, tenemos esa relación tan entrañable. A limpiar karma, no hay problema. Fenomenal. Bueno, mucha gente de aquí ya le conocéis, otra no le conocéis, pero vais a conocer hoy y en el futuro, porque va a estar aquí más de una vez, seguro. Sí. Y hablando de otros temas también. Y otros temas, son muchos temas que hay que tratar y él os toca muy bien, con lo cual para mí es un regalo, para Kendra es un regalo tenerla aquí. Y espero que lo disfrutes y vosotros también. Y cuando quieras... Pues nada, arrancamos. ¿Vale? Pues muchas gracias, Frank. Y gracias a Kendra. Tetito. Muy bien, pues bueno, también muchas gracias a María José de Divulgadores del Misterio, que van a grabar la conferencia. Y de verdad, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. A mí me gustaría que, más que hacer una conferencia al uso, que sea un coloquio. Que haya un tú a tú conmigo, que haya una interacción. Os diría que cualquier curiosidad, cualquier pregunta que se os ocurra, que sobre la marcha las vayáis haciendo, que no os esperéis, porque información hay muchísima. Yo traigo más o menos un estándar de conferencia. Fran lo sabe y las personas que me conocen, generalmente siempre modifico una y otra vez. Cuando repito una conferencia nunca la doy igual, siempre la procuro modificar. En esta ocasión es muy parecida a la última que di aquí en esta casa, porque no he tenido tiempo material de modificarla, y además porque voy profundizando en temas de los que voy tocando. Entonces, pues ahora, por ejemplo, me interesa muchísimo una cosa que llamo el mapa evolutivo de la conciencia, que es un contenido que aparecerá más adelante en la conferencia y en el que me quiero enfocar próximamente. De hecho, conferencias voy a hacer específicas sobre ese tema en los próximos meses, ¿no? Vale, pues vamos a hablar de qué es el Pogwa, que es una técnica del budismo ancestral tibetano, muy desconocida realmente. Es una técnica sencilla. No sé si aquí hay gente que va a estar mañana conmigo en el taller. Aquí hay cosas que yo voy a plantear un poco por encima y mañana los que estén en el taller voy a profundizar con ellos muchísimo más. Y además de enseñar esa técnica, voy a tener que enseñar otras técnicas, porque el Pogwa ellos lo llaman la transferencia de la conciencia. Me gustaría preguntaros, ¿a qué os suena hablar de transferencia de conciencia? Cuando escucháis eso, ¿en qué pensáis? ¿A qué pensáis que están haciendo referencia? Algo interior. Algo interior. ¿Y qué ocurre con ese interior? Hay magia, no sé. Que se transfiere. Lo primero que sabemos es algo interior que se transferiría, ¿no? Lo cual, bueno, pues es interesante. Si están hablando de transferencia de la consciencia, de alguna forma ya te están diciendo que la consciencia es no local. No local es no vinculada al vehículo en el que habitualmente tú la identificas. Tú te ves en el espejo y lo que ves en el espejo piensas que eres tú y ya no hay más. Pues aquí resulta que lo primero que empiezan diciéndote es, con ese nombre, la transferencia de la consciencia. La consciencia puede estar en otro sitio. Os voy a contar una anécdota muy curiosa. Yo tuve ocasión de formarme con Stanislav Grof, que es un psiquiatra de la República Checa que emigró a Estados Unidos en la época en que se trabajaba mucho con LSD y sustancias psicotrópicas para buscar estados alterados de conciencia, que no me gusta usar ese término en absoluto. No son estados alterados de conciencia, son estados modulados de la conciencia. La conciencia no se altera, la conciencia siempre es la misma, siempre permanece exactamente igual, inalterable, inalterada, inmodificable, es constante o disruptiva, pero no es alterable. Y lo que sí puedes hacer es modular tu conciencia, entonces ampliar esa visión de conciencia o reducirla, ¿no? Pues ellos empezaron a experimentar mucho con LSD porque observaron que cuando las personas tenían experiencias con LSD, y la mayoría de ellas era que salía del cuerpo la persona y tenía una experiencia, pues eso era muy terapéutico para esas personas, porque no era un salir para me voy a dar un garbeo, no, la conciencia salía con una intención, y esa intención ahorraba cientos, si no miles de horas de terapia. Entonces pensaron que eso era muy interesante para aplicar a la gente, y empezaron a investigar con LSD. Y él tuvo una experiencia muy curiosa con la que fue su segunda mujer, con Christina Grof, en la que hicieron una ingesta de LSD para experimentar a ver qué pasaba aquel día. Fue curiosísimo, porque salieron del cuerpo y estaban en una casa de campo y en la parte de atrás había un tendal,
y había ropa tendida. Entonces él cuenta cómo salieron del cuerpo y se engancharon a la ropa y estuvieron secándose con la ropa durante un tiempo indeterminado y luego regresaron al cuerpo. Y su conciencia por alguna razón se transfirió a aquel trapo que se estaba secando. Y durante un tiempo indeterminado fueron trapo. Y esa fue la experiencia que cuenta. Entonces, eso te está diciendo que la conciencia es transferible. Y lo pongo como ejemplo. Todos los chamanes esto lo dan, por supuesto. Pero aquí en Occidente hay que explicárselo a la gente. Cada noche tú transfieres tu conciencia. Todas las noches de tu vida tu conciencia se ha transferido. Otra cosa es que tú tengas conciencia de que lo has hecho, o no, pero ha ocurrido. Es un suceso natural. De hecho, lo que ocurre durante el sueño es lo mismo que ocurre en la muerte. Lo que pasa es que en la muerte no hay regreso, en el sueño sí. Te despiertas al día siguiente, has regresado. Pero cuando mueres no, te marchas. Ha llegado tu tiempo, ese vehículo ha llegado a su fin y tú abandonas el vehículo físico. Esa es la diferencia. De eso vamos a hablar este rato que vamos a compartir. Vale. Y planteo dos premisas. Me gusta hablar de el lenguaje de la luz, porque el lenguaje está tergiversado en la mayoría de las civilizaciones humanas. La Torre de Babel no es un mito, es un hecho. Hubo alguna inteligencia, por alguna razón muy sencilla. Si tú divides, eres más fácil de ser manipulado, de ser controlado, eres más débil. Entonces, una de las formas de hacer que la civilización humana sea más blanda, más débil, más manipulable, es dividir el lenguaje. Entonces tenemos 180 o 180 y pico países y prácticamente tenemos pues 180 y pico variaciones del lenguaje. Entonces es difícil que nos entendamos entre nosotros. Si es difícil que nos entendamos entre nosotros, es difícil que nos pongamos de acuerdo. A veces hablamos el mismo lenguaje y ni así somos capaces de ponernos de acuerdo. Si además ponemos una barrera lingüística, eso es bárbaro. De hecho, la mayoría de las cosas que dices no son exactamente lo que quieres decir. Y muchas veces hablas y no sabes exactamente lo que estás diciendo. Ya no te cuento si además el que está al otro lado interpreta lo que tú estás diciendo. Entonces empezamos a hacer conversaciones de locos, donde lo milagroso es que nos podamos entender. Realmente solamente hay dos lenguajes en código limpio, que sepamos. Y esto sabe mucho más un lingüista que yo, pero lingüistas que han escarbado en la verdad, ¿no? Uno de esos códigos limpios es el hebreo. Por eso los judíos se sienten especiales. Realmente es una raza elegida. Son elegidos en cuanto a que el código está limpio. Es decir, su lenguaje, por eso se puede transferir a la matemática directamente. Y la Torá la puedes convertir en un código matemático. Y la transcripción es directa, porque lo que se dice es exactamente lo que se quiere decir. ¿Correcto? Y entonces, por eso, ellos además tienen la consigna de no te mezcles. Ya no es un tema racial, es un tema incluso lingüístico. No te mezcles con... O sea, que no salgan dialectos de aquí, porque automáticamente pierdes el código que está limpio. Además, el acadio, que es una de las primeras lenguas que hubo en la humanidad, es un código limpio. Dice lo que realmente quiere decir. Y ahí todavía el código no estaba alterado. Cuando tú quieres saber exactamente cuál es la raíz de una palabra, que además te da la raíz sílaba a sílaba, te dice exactamente lo que significa cualquier cosa, con una precisión absoluta. Entonces, por eso, en la Grecia, en la Roma clásica, eran académicos aquellos que sabían acadio, porque conocían un código limpio en el lenguaje. Entonces, tenían acceso a un conocimiento que el resto de personas nunca iban a tener acceso. ¿Qué sucede? Por eso es estupendo si nos planteamos que es un código de luz, porque el código de luz no admite tergiversaciones. Ojalá pudiéramos hablar en ideas luz, porque automáticamente no habría malas interpretaciones, no habría dobleces, no habría una posibilidad de modificar el mensaje, sería puro, limpio. Entonces, ojalá fuéramos capaces de hablar sumando luz, que es de lo que se trata, tratar de elevar el nivel de luz de todos nosotros. Y cuando yo me elevo, elevo al grupo, y cuando el grupo se eleva, me eleva a mí, porque esto es recíproco. Hay un lenguaje que es muy interesante desde el punto de vista lingüístico, que es el aymara. El aymara, que hablan unas cuantas tribus en Sudamérica, y también es código limpio. Es más, el aymara es tan limpio que lo emplean como traductor entre lenguas. Cogen el alemán y quieren hacer una traducción muy limpia
al inglés o al latín. Entonces tú coges, metes el aymara y te sale una traducción mucho más perfecta que si haces la traducción directa de un idioma al segundo idioma, y empleando el aymara como intermediario. Tan limpio es ese lenguaje. Es tan limpio que también es un lenguaje matemático. También se puede codificar en matemática pura, el aymara. De hecho, los lingüistas que han estudiado ese lenguaje tan peculiar plantean que es un lenguaje absolutamente artificial, que alguien creó en algún momento, dada su perfección, porque dice las cosas con una exactitud asombrosa, el aymara. Sería interesante que investigarais por ahí. Yo os voy a dar hoy muchas pinceladas, muchos hilos dorados de los que tirar y os sorprenderíais. Y desde luego, quédate con aquello que active tu despertar, porque cada uno de nosotros estamos en un punto evolutivo distinto. Todos tenemos una forma humana, todos somos de la raza de los humanos, somos pues monos sin pelo, básicamente, y con una genética muy aproximada, pero realmente somos muy distintos, somos extraordinariamente diferentes. Hay gente muy elevada, conviviendo con gente muy básica, conviviendo con gente muy sensible, conviviendo con gente que son verdaderos psicópatas, que no tienen ninguna sensibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como yo no sé dónde estás tú, ni siquiera sé dónde estoy yo, pues entonces coge todo lo que vas a escuchar, aquello que consideres que es útil, que te sirve. El resto, deséchalo, no tiene ninguna importancia. Yo no me voy a ofender. Yo, si mis creencias no te sirven o mis ideas no te sirven, no pasa nada. No las considero propias tampoco. Estoy en un proceso de crecimiento. Entonces, ahora tengo unas ideas, mañana tendré las que necesite para seguir creciendo. ¿De acuerdo? No son de mi propiedad. No las considero yo. Vale, pues si empezamos, generalmente me gusta hablar de huellas de trascendencia. Siempre suelo arrancar con este ejemplo, porque aquí planteamos un descubrimiento que se hizo hace 3 o 4 años aproximadamente en Sudáfrica, de una cueva en la que se encontraron 15 cuerpos de prácticamente australopitecos, son 2,4 millones de años de antigüedad. Muy interesante porque los enterramientos conocidos hasta el momento de los antropólogos se remontaban a 200.000 años de antigüedad. Ahora ya hemos dado un salto de 2 millones y pico de años, una verdadera barbaridad. ¿Y qué importancia tiene eso? Pues la importancia es muy sencilla. Cuando tú un cuerpo lo respetas, lo recoges de una forma determinada, lo dejas tumbado en una posición concreta, pones los enseres que tenía ese ser a su lado, etc., estás haciendo un enterramiento ritual. Cuando tú haces un enterramiento ritual, significa una demostración de respeto. ¿A qué? Si en el cuerpo ya no está eso. Pues precisamente porque se cree que en el cuerpo habitó algo, precisamente por eso tú respetas ese lugar que fue habitado, eso que fue habitado. Y por eso tú haces un enterramiento ritual. Y por eso es tan relevante el ver en qué momento el hombre empieza a hacer enterramientos rituales. Porque el hecho de que haya un rito en el enterramiento tiene unas implicaciones dramáticas, y es que ya hay una creencia en la trascendencia. Si no, no habría ritual de ninguna clase. Directamente abandonas el cuerpo ahí donde se cae y ahí se queda. Y que se lo coman las bestias o que le ocurra lo que sea, porque ya no tiene ningún valor. Cuando tú lo conservas de esa forma, cuando tú lo preservas de las bestias, cuando tú haces ese ritual, es porque tú respetas mucho lo que había ahí dentro y que de alguna forma ha quedado impregnado en eso, que está ahora inerte, está inanimado. El ánima es el alma, es inanimado. ¿Vale? Bien, pues aquí se encontraron que han dado un salto enorme y bueno, yo lo que me cuestiono cuando vi esta noticia de la National Geographic, bueno, lo publicaron ellos, fue que en esa cueva tan intrincada para llegar hasta esos cadáveres, ¿por qué esos antropólogos se empeñaron en ir hasta ahí? ¿Qué sabían ellos que había ahí dentro? Porque realmente hicieron unos esfuerzos ímprobos para llegar a alcanzar esa cavidad última donde estaban aquellos cuerpos, ¿no? Tuvieron que pasar por unas zonas de chimeneas muy angostas, de hecho tuvieron que ser mujeres muy delgaditas, muy chiquititas, las que pudieron hacer el descubrimiento y el hallazgo, porque los hombres no podían pasar en estas cavidades tan estrechas. Ellos sabían que se iban a encontrar algo muy gordo. Entonces yo siempre me pregunto, ¿por qué tú sabías eso? Yo siempre voy un poco más allá. Es lo que me diferencia del resto de las personas la mayoría de las veces. Bien, pues aquí tenemos un problemita, sobre todo para los etólogos, porque esas huellas de trascendencia parecen existir también en el reino animal. Aquí traigo 3 ejemplos, pero hay bastantes ejemplos. Yo os diría que todos los ejemplos que hay en el reino animal, en el que uno sospecharía que pasa algo, que hay algún atisbo de creencia, hay
algo vinculado con la vida y la existencia más allá. Curiosamente, son todo animales que tienen control de la respiración. Eso parece marcar una diferencia entre unos tipos de animales y otros tipos de animales. Entonces, paquidermos o cetáceos, o los delfines, los grandes simios, gorilas, bonomos, chimpancés, todos pueden dejar de respirar a voluntad. Es decir, no es el corazón el que regula la respiración. Un caballo no puede detener su respiración a voluntad. Un caballo respira al ritmo que marca su corazón. En estos animales, como en el hombre, sucede que hay un control sobre la respiración. De hecho, hay delfines que se suicidan. En una situación complicada, deciden dejar de respirar y se ahogan voluntariamente. Y optan por el suicidio. Aquí lo interesante es cómo se relacionan con sus ancestros o cómo se relacionan con los cadáveres de semejantes. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el caso de unos elefantes que están acariciando los huesos. Y no vale cualquier hueso, es el hueso de un determinado familiar. Entonces, bueno, pues como siempre va a haber etólogos que te digan, no, pero es que esto resulta que es una suposición que nosotros hacemos. Sí, estupendo, pero es que resulta que se pusieron a recoger un cementerio de elefantes y recogieron todos los huesos, sin orden ni concierto, y los acumularon en un montón. Y al cabo de los meses de ocurrir eso, empezaron a aparecer familias de elefantes independientemente, y separaban los huesos de los que eran sus familiares. Luego había un reconocimiento de qué hueso me pertenece y qué hueso no es de mi estirpe, y los separaban, y se quedaron perplejos con semejante conducta, y les impresionó un montón. De alguna forma no habíamos respetado sus cementerios de osamentas, y ellos trataban de recuperar de alguna forma el orden en esos cementerios. Me parece espectacular una conducta de ese tipo. O delfines, que en un momento determinado, aquí lo que estáis viendo es una cría que está siendo arrastrada por la aleta dorsal de la madre. No quiere abandonar a la cría, ha fallecido la cría, y la puede llevar durante días en su lomo. Y los delfines son impresionantes, a nada que investiguéis un poco os vais a quedar sorprendidos. Los delfines, cuando nace una cría, la madre emite un sonido, ese sonido es su nombre, y el resto del clan le va a llamar de esa manera, tal cual lo llama la madre. Y, muy curioso, porque ese sonido es un derivado del nombre de la propia madre. Entonces la madre pone nombre al cachorro, y ese cachorro luego es llamado por todo el clan de la misma manera que la madre le nombró por primera vez. Entonces ponen nombre. Pensad las consecuencias de que te pongan nombre. Te están entregando una identidad. Es un tema verdaderamente gordo, no es cualquier cosa. O, por ejemplo, estos chimpancés están explorando la boca de ese chimpancé que ha fallecido y le están poniendo una serie de hierbas y están observando a ver si reacciona, qué es lo que ocurre, y es más, están limpiándole la boca, como si estuviera vivo. Es un acto de respeto, saben perfectamente que está muerto, pero antes de abandonarlo le están haciendo un acto de respeto. ¿Por qué hacen un acto de respeto? Incluso otra cosa que han observado es a continuación, esos líderes del clan que están haciendo esa especie de ritual se marchan y en los próximos minutos el resto del clan pasa y lo toca brevemente. Y algunos con susto, lo tocan y salen corriendo. ¿Por qué hacen esa conducta? Pues esa conducta es una conducta de respeto y es una conducta que tiene unas implicaciones muy profundas. Con lo cual volvemos un poco a lo mismo, es decir, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está sucediendo ahí? El hombre, como siempre, tiene una idea de sí mismo muy por encima del resto de los animales y de los seres vivos y, bueno, yo creo que nos falta muchísima humildad y creo que ellos están mucho más cerca de lo que nosotros quisiéramos. Nosotros alejarnos de los animales parece que nos otorga un estatus superior, pero eso es absolutamente una ficción de la humanidad, no es así. Bueno, es evidente que es una especie de apego entre ellos también, ¿no? Sí. No está claro, ¿no? Sí, que hay un apego, pero la cuestión es un poco qué hacen con esos restos. No los abandonan de cualquier manera. Por ejemplo, lo que hacen los elefantes, ¿no? Que tienen sus espacios donde ir a morir, y luego esos espacios son visitados por los familiares. Entonces, de alguna forma, van y tienen una interacción. Es un poco el día, un poco de todos los santos nuestros llevado al mundo de los paquidermos, ¿no? Y llevado también a otras especies, como también los gorilas, se han observado cosas de este tipo, en los bomonos que os decía antes. Bueno, nos lleva a un olfato, por lo menos un sospechar qué está pasando aquí, ¿no? Por lo menos cuestionarlo.
A ver, de la conciencia luego llegaré a un punto donde voy a hablar un poco de la evolutiva de la conciencia. Y una de las cosas, ya os lo anticipo, que os voy a plantear es que la conciencia está presente en todo. Esta planta tiene conciencia. En un nivel menor, que lo pueda tener yo, o que lo puedas tener tú, o que lo pueda tener cualquier otro. Pero esta planta, aquí hay conciencia. En esas piedras que tiene Fran ahí, en ese mueble, hay conciencia. Lo que pasa es que, claro, no podemos equiparar nuestra conciencia a esa conciencia o a esta conciencia, pero hay conciencia en todo. Entonces, ahí es donde uno empieza a llevarse la sorpresa. Es decir, ostras, que es que parece que esto está en todas partes. Que hay un caldo energético, hay un caldo consciente, que es inteligente, es una energía inteligente, la consciencia. Entonces, es cuando empiezas a decir, ostras, ¿qué está pasando aquí?, ¿no? Y ese es un poco el punto. Vale, esto es muy bonito, esto cuando siempre que lo presento digo lo mismo, y es que es verdad, sería para hacer una conferencia solamente sobre los egipcios y el Periem Heru, que es el libro de la salida a la luz, que esa es otra. Siempre nos están traduciendo los libros como el libro de los muertos egipcio. No, mire usted, la palabra muerte no aparece, ni siquiera en el título. Lo que te están hablando es del libro de la salida a la luz. Entonces dices tú, bueno, ¿y por qué me están traduciendo como el libro de los muertos egipcio? Mire usted que no dice eso, que dice el libro de la salida a la luz. Explíqueme por qué dicen el libro de la salida a la luz. Lo que te están diciendo es que te están dando todo un código de qué ocurre cuando tu cuerpo se muere, y que tú abandonas ese cuerpo y ocurren una serie de peripecias. Entonces, como ocurre una serie de peripecias que en su mitología pues son peripecias complicadas, porque pasas un juicio, puedes ser destruido por un monstruo y demás, pues ellos crean el Periem Heru, que es un libro de hechizos, 108 hechizos, que lo que te dicen son una serie de guiones, de pautas, para que te enfrentes con éxito cuando abandonas el cuerpo y te pasas al otro reino, y garantizarte la vida eterna, que llegas a un mundo paradisíaco donde vas a disfrutar de una vida maravillosa en compañía de los dioses, que ya viven en ese mundo idílico. Entonces, bueno, pues el Periem Heru es una cosa muy curiosa, porque esos hechizos tenían precio, y se compraban por lotes. Es decir, pues tantos hechizos te costaban no sé cuánto, y tantos otros más te costaba tanto no sé cuánto más, y así sucesivamente. De manera que el Periem Heru, pues cualquiera podía tener una versión básica, 12, 20, 30 hechizos, los más básicos, lógicamente, pero solamente los que eran pastosos realmente tenían acceso a un Periem Heru pues de 80 hechizos o más. Y entonces, pues al final solamente era gente rica o los faraones los que tenían acceso a esa guía de qué me va a pasar a mí cuando yo me muera, con todo tipo de instrucciones. Entonces, bueno, este es el papiro de Ani, que está en el Museo Británico, y bueno, pues aparte que es una joya y que se ha conservado maravillosamente, salvo por el hecho de que lo cortaron en trozos de 1,5 metros porque no les cabía para poder enseñárselo a la gente en el museo, bueno, que era un papiro que tenía unos 15 metros en su totalidad. Aquí hay una escena crucial, que es la escena del juicio, donde este es el corazón de Ani, que es este escriba, esta es Tuti, que era su mujer, y lo están comparando con la pluma de Tot. La pluma de Tot era la diosa de la justicia, la diosa del equilibrio, de la equidad y demás. Y muy interesante, porque si os dais cuenta, no es que el corazón sea más ligero que la pluma, no, es que pesa lo mismo, ese es el ideal. Es decir, tú has pasado por el mundo causando el menor desorden posible, el menor desequilibrio. No es pasar por el mundo de manera tan ligera que el mundo no se entere de que has estado aquí, no, es pasar con el mayor respeto posible. Y entonces esa es una pesada ideal, entonces él tiene derecho a pasar al otro mundo. Y eso es lo que se está representando aquí. Ese es el Periem Heru. Toda una civilización, la egipcia, que bueno, eso pues da para hablar muchísimo y para especular todavía más, porque una civilización que empieza haciendo vehículos Mercedes de máxima categoría termina luego en carros tirados por bueyes. Entonces parece que la evolución vaya al revés en los egipcios. Y una civilización volcada completamente más en la vida presente, en la vida posterior. Entonces, volcaos sobre todo en esa futura vida más que en la presente. Bueno, pues es toda una cultura, y aquí había toda una tecnología vinculada al tema de la trascendencia y de la muerte, que Occidente, y especialmente Occidente actual, ha perdido drásticamente, ¿no? Que es lo que decía Fran al principio de mi presentación.
tenemos que irnos a culturas de otros orígenes y de otros tiempos, donde ellos sí tenían unas tecnologías muy sofisticadas sobre el tema de la muerte. El Bhagavad Gita es el santo canto a la deidad, vendría a ser más o menos la traducción de este texto. Es un texto de los Vedas, esencial, y aquí lo que te están hablando es de cómo el hombre puede alcanzar esa trascendencia. El Bhagavad Gita es toda una guía de yoga, entonces te explica todos los tipos de yoga que hay y cómo el hombre a través de esas prácticas de yoga puede alcanzar estados más elevados y alcanzar una comunión con la deidad, porque el yogi es el que está unido a la deidad. Eso es lo que significa yoga o yogi. Y en este caso, Krishna, que es el avatar que se le presenta a Arjuna, que es el arquero, se le presenta en un momento muy determinado, en un momento de batalla, en un momento de gran tribulación. Y entonces, en ese momento de gran tribulación para Arjuna, porque los que hay en el otro lado del campo de batalla son familia de él, se le aparece Krishna y le dice: ¿por qué estás tan triste? Y entonces Arjuna dice: ¿es que no lo ves? Que nos vamos a matar, que nos vamos a disparar flechas, que nos vamos a dar de espadazos, que esto va a ser una masacre, nos vamos a matar. ¿Cómo no voy a estar triste? Y encima tengo que matar a familia mía, y no me apetece nada, yo no quiero que eso me ocurra. Y sin embargo Krishna le dice: no, pero tú estate tranquilo, tú que eres un arquero real, un arquero estupendo, pues tú dedícate a tirar flechas, porque la deidad va a ser la que decida a quién le va a alcanzar esa flecha, y a quién va a matar, y a quién le va a perdonar la vida, y le va a dejar seguir viviendo. Entonces tú despreocúpate, tú haz tu trabajo lo mejor que puedas. Claro, Arjuna se queda perplejo, porque es una enseñanza muy potente. Lo que le está diciendo es: tú tranquilo, tú vive lo mejor que seas capaz, haz tu responsabilidad de la mejor manera posible, porque la deidad es la que determinará el resultado de lo que tú haces, no tú, que a ti no te corresponde. Eso sería el karma yoga, cuando la persona actúa sin preocuparse de las consecuencias de lo que hace, sin pretender que lo que hace termine de una determinada manera. Tú actúa de la mejor manera posible, de la forma más noble, de la forma más pura, más limpia, y despreocúpate del resultado. El resultado no depende de ti. Eso es lo que te está diciendo aquí Krishna. Es un mensaje muy potente. Y desde luego aquí lo que te están diciendo es: tranquilo, el espíritu es inmortal, no le puede pasar absolutamente nada. Entonces tú tranquilo, lo peor que te puede ocurrir, entre comillas, es que pierdas el cuerpo. Pero no te preocupes, porque la deidad tiene previsto regalarte otro cuerpo para que tú sigas experimentando lo que tengas que experimentar. Y ese es uno de los muchos mensajes que aparecen en la Bhagavad Gita, que es un libro de verdad que me parece delicioso y que os recomiendo a todos. Hay muchísima información. Bueno, el Bardo Todol es la culpa de que estemos aquí esta tarde, este viernes, porque es donde aparece la técnica del Pogwa. Aquí, al cambiar de ordenador, se nos ha desconfigurado un poco la presentación y no aparece el nombre, pero el Bardo Todol es el libro donde aparece el Pogwa. Aquí me voy a detener un poco más. El bardo significa estado intermedio, y ahora nos preguntaríamos, ¿no? Estados intermedios, ¿qué rayos es eso? Y Todol es el aprendizaje a través de la escucha, básicamente eso es lo que viene a decir. Entonces es el aprendizaje a través de la escucha que te permite la iluminación en estados intermedios. Esa sería la traducción, que es una traducción muy complicada. Es más fácil decir el libro tibetano de los muertos. Mire usted, otra vez no. Pero bueno, pues fenomenal, vamos a seguir hablando de muerte, pero aquí no te están hablando de muerte. Lo que te están diciendo es que incluso en el momento de la muerte hay una posibilidad de iluminarse. Tened en cuenta que estamos hablando de budismo ancestral tibetano, donde el mayor objetivo es que la persona se libere de la vida y lo haga iluminándose. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los bardos? Ese señor que aparece ahí es Padmasambhava, que está considerado el segundo Buda, que ya el primer Buda, cuando vino, habló de él. Y dijo, vendrá después de mí un señor que enseñará Tantra Yoga y tal y no sé qué, y será un Buda, y ya estaba haciendo referencia a él, pues casi 12 siglos antes de que apareciera. Y este es Walter Evans Wentz, que es un señor que fallece en el año 50 y pico, que es el primer occidental que accede a documentos de esta categoría en el Tíbet. Y ahí está con uno de los lamas que le ayudaba a traducir al inglés los textos que le estaban mostrando, que era la primera vez que un occidental tenía acceso a esos textos con la posibilidad de traducirlos para traerlos a Occidente. Entonces, ¿qué es lo que hace Padmasambhava? Bueno, la historia es muy bonita porque él lo que hace es que crea este texto, el Bardo Todol, y en ese texto
Cuando lo termina, él dice, ostras, el resultado de lo que he hecho es demasiado potente y puede traer consecuencias negativas, porque hay gente que puede emplear este texto con malas intenciones, ¿no? Y entonces es mal comparado, como si yo os hablo de una misa católica normal o alguien que hace una misa pero negra. Entonces él lo que se plantea es, ostras, lo que yo estoy enseñando hay gente que lo va a emplear con un propósito negativo. Y entonces destruye ese primer texto y reescribe el texto, pero lo simplifica, lo descafeína, lo reduce, le quita mucha chicha. Termina de hacer ese segundo texto y no conforme con eso dice, uy, esto todavía es demasiado potente para la sociedad, lo voy a dejar un poco en barbecho, lo voy a dejar en el frigorífico porque la sociedad todavía no tiene madurez para recibir estos conocimientos. Y lo que hace es que en uno de los montes, en el monte Gampodar, allí en el macizo del Himalaya, esconde el documento y profetiza y dice, alguien vendrá en el futuro que encontrará este documento, lo leerá y entonces la sociedad estará en condiciones de recibir esta información. Y eso es lo que hace. ¿Qué ocurre? Este hombre escribe ese texto en el 740 o por ahí aproximadamente de nuestra era, después de Cristo, y es en el siglo XIV que un lama jovencito de 15 años, Karmalimpa, pues encuentra ese texto en el monte Gampodar y a partir de ahí aparece esta información. Y ellos empiezan a recuperar ese conocimiento y a practicarlo. ¿En qué consiste ese conocimiento? Lo primero que te van a decir es que existen 6 bardos, 6 estados intermedios de la consciencia. Esos 6 estados intermedios de la consciencia son, por un lado, la vigilia. La vigilia es un estado de la consciencia. Otro estado de la consciencia es el sueño, estado importante, evidentemente, y con esos dos estamos bastante familiarizados. Hay un tercer bardo con el que estamos menos familiarizados, que es el de la meditación. Solo aquellos que practican la meditación están más acostumbrados a ese tercer bardo. Pero luego hay 3 bardos más, que esos 3 bardos más tienen que ver cuando el cuerpo, el vehículo, deja de ser útil para la vida. La persona sale del vehículo y se encuentra con otros 3 estados de la consciencia intermedios. Un primer bardo es cuando la persona en los primeros días después de trascender, que todavía se está adaptando al mundo no material, no físico, está en un proceso de adaptación, ahí hay un bardo. Un segundo bardo es la vida entre vidas, es decir, qué ocurre con esa entidad que ha trascendido, está en otra realidad, ahí pasa un tiempo que no tenemos ni idea, ocurren una serie de cosas, está haciendo una serie de tareas, eso es un bardo. Y el sexto y último bardo es los momentos previos desde que esa entidad toma la decisión de volver a entrar en la densidad. Ese sería el último bardo, el sexto. Y ahí pues elige en qué familia va a tener sus aventuras, cuáles van a ser las tareas a las que ha venido, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los 6 bardos o 6 estados intermedios. Y uno, con la agudeza que le caracteriza, diría, ¿por qué 6 estados intermedios? ¿Por qué? Pues porque el que está despierto no tiene interrupciones de conciencia entre uno y otro estado. Pasa de la vigilia al sueño, a la meditación y a los otros 3 estados en plena conciencia. No hay pérdidas, no hay interrupciones de la conciencia. Eso es el que está despierto. Eso es propio del que está en un estado de iluminación. Entonces, realmente están haciendo referencia a aquellas conciencias que todavía no han podido despertar. Y entonces, por eso, pasan de un estado al otro de la consciencia con ciertas interrupciones entre uno y otro estado. Y por eso hay estados intermedios, que es el estado en que se supone que estamos la mayoría de nosotros. Y por eso él crea una serie de instrucciones para que tú salgas de ahí. De hecho, ya os digo, hay cosas que se puede hacer en cada uno de esos 6 bardos, por raro que os pueda parecer. Entonces, la meditación, entrénate en meditación, fantástico. O estás en vigilia, pues trata de vivir con conciencia. Ahora, toda la corriente del mindfulness, viva usted en un estado de mindfulness, fantástico, sí, fenomenal. Entonces, en vez de comer, aprenda usted a nutrirse, que es muy distinto. No es engullir para saciarme o quitarme el apetito, no, es aprender a comer y aprender a nutrir mi cuerpo, pues una forma consciente de alimentarse.
o aprende a hacer ejercicio de manera consciente. Lo que se trata es de que vayas ampliando tus niveles de consciencia. En el sueño, entrena el sueño consciente. No te quedes dormido sin más. No entres en un estado onírico y te olvides del resto. No, permanece consciente. Sé consciente de que estás durmiendo. Manipula el sueño. Manipula lo que sucede en el sueño. Eso es el sueño consciente, que además es una herramienta potentísima. Luego tendríamos lo que es el Pogwa, que el Pogwa precisamente se emplea sobre todo en el primer bardo de la trascendencia. Es una ayuda para que la persona trascienda, elevando un poquito su nivel de conciencia antes de trascender al otro lado. Y ese es el ejercicio de Pogwa, exactamente. Y lo que busca es la elevación de tu propia conciencia. Aquí, allí o donde sea, elevar la conciencia. Y luego tendríamos, pues por ejemplo, todos esos hipnoterapeutas que están ayudando a gente a recordar otras vidas y que incluso pasan no solamente el recuerdo de otras vidas, sino de estados prenatales. Y recuerdan haber estado con entidades espirituales que les dan instrucciones precisas y les dicen cuál es la tarea, a qué han venido, cuál es el aprendizaje fundamental en sus vidas. Ahí estaríamos trabajando con ese bardo intermedio entre vidas. Y se puede, hay gente que tiene resultados impresionantes. Michael Newton es un hipnoterapeuta que habló muy potentemente de estas cosas, porque empezó haciendo hipnosis regresivas para curar a gente de problemas que tenían, pero cada vez encontraba casos más potentes y cosas más gordas, y empezó a indagar, a indagar, a indagar, y empezó a trabajar con esos espacios entre vidas, obteniendo unos resultados fenomenales. Uno se lo puede creer o no, yo no estoy aquí para que os lo creáis, simplemente estoy compartiendo información, y luego cada cual que haga lo que quiera. Lo que pasa es que esa información en esas personas generó cambios muy profundos. Curó enfermedades que no tenían curación hasta ese momento. Hizo cambios tan potentes que uno dice, caray, pues por lo menos voy a dar una oportunidad a eso que está sucediendo, porque los hechos pueden más que mis creencias. Y entonces hay que abrir la mente. Y el último bardo, pues lo voy a plantear al revés, desde el punto de vista de este mundo. Os voy a hacer simplemente una reflexión muy sencilla. Imaginad este mismo viernes una pareja que está por ahí, que están fumando porros, tomando copas, o lo que sea, que tienen una relación sexual, del tipo que sea, como les apetezca, y ella se queda embarazada. ¿Vale? Dentro de 9 meses aparecerá una criatura, X. Fenomenal. Ahora imaginaros unos padres que conscientemente buscan traer a otro ser a este mundo. Y dejan de fumar, se alimentan como es debido, procuran estar con sus cuerpos lo más sanos posibles y comienzan a hacer un acto de co-creación para atraer a una entidad. Y ese suceso se culmina esta noche. Simplemente os pregunto, ¿pensáis que va a venir lo mismo en un caso como en el otro? No. Yo también lo creo, que no viene lo mismo, que no tiene absolutamente nada que ver. Un acto de co-creación y el otro acto de co-creación. Entonces ya estás influyendo en ese último bardo. Te garantizo que esa entidad que está eligiendo en qué familia va a entrar, no van a elegir lo mismo. No van a elegir lo mismo. Evidentemente no. Evidentemente no. Esto es el bardo Todol, de ahí sale el Pogwa. En el bardo está perfectamente descrito el Pogwa. Lo que pasa es que todo este conocimiento está siempre contenido de forma en código. Siempre está en código. Entonces, o alguien te inicia de una forma directa, o es muy complicado que alguien interprete debidamente la información que hay ahí, porque no hay forma de entenderla. Es una forma de proteger la información. En Europa, en Occidente, hubo el Ars Moriendi, existió el Ars Moriendi. Merece la pena que lo citemos, porque es que justo es un libro que se escribe a continuación de que se cree la imprenta. En un momento en que Europa se queda con un 40% de población menos. Es decir, es que se murió prácticamente la mitad de la población europea en muy poco tiempo, debido a varias pestes que se produjeron seguidas y debido a las guerras. Entonces la mayoría de la población fallece. ¿Qué ocurre? Que hay un fraile, se cree que es un fraile italiano, que escribe una especie de manual para que cualquier laico pueda dar la extrema unción a la persona que se va a morir. Porque claro, morían
tan continuamente, todos los días, seguramente cada persona veía a alguien morirse a su lado y no tenía forma de hacer nada para consolarlo. Entonces ese fraile se apiada y dice, ostras, vamos a hacer un manual sencillo de primeros auxilios, llamémoslo así, para los que se mueren y vamos a dejárselo a la gente que lo conozca para que puedan dar esa ayuda, esa calma, ¿no?, a esa persona que está en sus últimos momentos. Escriben el Ars Moriendi y además una de las cosas que hacen es que ellos siempre escribían en latín, porque era el clero el que conocía el latín y era un idioma culto. Entonces no, lo traducen a los distintos idiomas locales, a los distintos dialectos. Bueno, es un documento que llegan a hacerse hasta 100 ediciones en el año 1500. Es probablemente el libro más editado en la historia de la humanidad. No los libros actuales. Este libro, recién salida la imprenta, porque tal era la demanda y tal era la necesidad. Se tradujo a más de 20 idiomas y 20 dialectos, para que os hagáis una idea. Circuló por toda Europa, era un documento esencial, todo el mundo tenía un Ars Moriendi. ¿Y qué es lo que hacía? Pues daba una serie de códigos de ayuda para el moribundo, básicamente. Al principio de una forma muy básica, muy grosera. La Iglesia empezó a sorprenderse al ver el éxito que tenía el documento. Y sacan una segunda versión. Esa segunda versión era aún más humana. Era más humana. No era un tema basado en los pecados, no, de hecho, más que nada hablaba de bien vivir. Si tú bien vives, bien mueres. Y entonces daba una serie de códigos para que la persona aprendiera a vivir de una manera más honesta, a ser mejor persona y por tanto a morir de mejor manera. Y eso tuvo un éxito tremendo, esa segunda versión. Demasiado éxito para la Iglesia, que la Iglesia dijo, ¿qué pasa? Que nosotros somos los que tenemos aquí el báculo cogido y los que podemos dar el perdón o no podemos dar el perdón a la persona que se muere. A ver si ahora cualquier laico, o sea, cuidado, no, nos estamos confundiendo. Y ahí es cuando la joroban. Crean una tercera versión y en esa tercera versión meten todo tipo de píldoras de vas a ir al infierno y si no te perdona no sé quién, pues nada, y entonces tus pecados, y pecado mortal por un lado y pecado mortal por el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ese mensaje tan bonito, tan humano de la segunda edición es capado por completo para que la Iglesia no pierda su poder. Y de ahí nos viene, de hace 5 siglos, todo el miedo que se nos ha quedado grabado en Occidente al tema de la muerte. Y todas esas visiones esqueléticas de esa guadaña, de esa destrucción y de la muerte como aniquilación, vienen de aquí, de estos mensajes que se dieron en aquel momento, lamentablemente. Y todos los códigos positivos que podía haber sobre la muerte se borraron, y se borraron intencionalmente, para que una serie de personas no perdieran el poder. Entonces, pues todavía eso es lo que tratamos de borrar, entre otras cosas, con conferencias como esta. Bien, esto es una fotografía de un códice que está en el Escorial, que se puede ver. Es un Ars Moriendi que está allí, y que si tú pides permiso te lo muestran. Vale, y esto ya es un salto importante, ¿no? Aquí estoy haciendo una mezcla histórica potente. Aquí tenéis a León de Nizar-Ribail. Este señor es más conocido porque es el padre del espiritismo. Y bueno, pues yo os diría que los 3 libros que él escribe en un momento determinado merece la pena que les echéis un vistazo. Porque él, que era pedagogo, sabía, no sé si eran 4 o 5 idiomas, tenía conocimientos médicos, o sea, era un erudito, no era un tontorrón, era una persona muy sabia. Lo que hace es que presencia varias sesiones mediúmnicas en aquella época, estamos hablando del siglo XVIII, y dice, a mí me da la sensación de que aquí hay algo gordo. Y entonces lo que hace es que se hace una batería de preguntas, unas 100 preguntas aproximadamente, y se dedica a visitar una serie de mediums de cierto renombre para ver qué es lo que responden. Y la sorpresa viene porque esos mediums, todos sin conocerse entre sí, etcétera, etcétera, responden prácticamente las mismas cosas. Y entonces él en un momento determinado dice, ostras, ¿qué está pasando aquí? Y a partir de esas respuestas que le dan, de esas 100 preguntas que él lanza y recibe esas respuestas, escribe 3 libros que son la base del espiritismo. Y que os lo recomiendo porque verdaderamente te habla mucho de qué hay al otro lado,
de cómo viven al otro lado, de cuál es el propósito de la existencia. Son libros que tienen respuestas más potentes de las que podáis imaginar y absolutamente son libros que prevalecen en la actualidad, no son atemporales y son muy fáciles de conseguir, son gratuitos. Luego me gusta traer a Friedrich Jürgenson, que es bueno, son los primeros experimentadores con, en este caso, lo que hacen es grabar supuestamente voces con orígenes que no están claros, que desde luego no hay personas ahí y que aparecen voces del vacío y demás. Él tiene una primera experiencia donde, haciendo unas grabaciones de animales en el campo, escucha la voz de su madre que le está llamando directamente y se queda perplejo y dice, ostras, ¿qué me ha pasado aquí? Y a partir de ahí él se obsesionó completamente con el tema. Si leéis su biografía es muy interesante y él explica el proceso de cómo va a grabar esos pinzones al campo, cómo acota el espacio para que no pueda haber nadie, para que no haya inclusiones de voces humanas, porque él cuando llega al estudio encuentra siempre que hay inclusiones de voces humanas, y para garantizarse que la grabación está limpia, hasta que ya al final desiste y dice, vamos a ver, si yo tengo esto sin gente, ¿y por qué se siguen escuchando voces humanas? Y cuando lo oye en el estudio, oye a su madre que le está llamando por su nombre, tal cual la llamaba a él cuando era pequeñito. Y entonces a partir de ahí empieza toda esa investigación que es muy interesante y bueno, ahora ya lo llaman transcomunicación instrumental. Y es muy divertido ver autores. Ahora mismo hay un físico alemán, que el tío es una bestia parda en este tema, y ese hombre entró en este tema precisamente para criticarlo, para denostarlo, para demostrar que era falso, que era mentira, y ahora él se dedica a diseñar máquinas para entrar en contacto con el otro lado. O sea, es muy divertido la conversión que se ha producido ahí. Aquí en España ahora mismo está la cónsul portuguesa. Hay una cónsul portuguesa que es una experta en estos temas de transcomunicación instrumental, y dices tú, bueno, ¿y qué hace esta mujer que se dedica a la política dedicándose a estos temas? Y además poniendo dinero de su bolsillo para que se hagan investigaciones. Hace poco se hicieron investigaciones en una cámara dicoica que hay en Vigo, que fue brutal las cosas que le salieron y que se encontraron en esas investigaciones. O sea que el tema está muy candente. Y os pongo ahí a Konstantin Raudive, que es uno de los físicos que también entró para denostar este tema y luego se quedó completamente enganchado al verificar que se producían comunicaciones de alguna parte, que no está claro de dónde vienen. Y con él hay una anécdota que me parece descomunal, y es que una vez que Konstantin Raudive fallece, otros investigadores que estaban trabajando con estos sonidos y con estas voces que no se sabe muy bien de dónde vienen, resulta que se encuentran con la voz de Konstantin Raudive, dando instrucciones de cómo debían ser los aparatos para registrar esos audios e incluso esos vídeos del otro lado. Y entonces hicieron una cosa que ya me parece fantástica. Cogieron la voz de Konstantin Raudive vivo, que había grabaciones de su voz, y la compararon con esos sonidos que se habían grabado, que supuestamente eran de Konstantin Raudive. Vale, había una semejanza en el espectro audible mayor al 90%. Es decir, si eso un juez lo emplease, sería una prueba pericial, porque los espectros eran prácticamente los mismos. Es decir, te está diciendo que esa voz que se estaba registrando ahí era de este señor. Impresionante, me parece un tema precioso. Elizabeth Kübler-Ross, pues hay que mencionarla hablando de estos temas, necesariamente, porque es la madre de la tanatología. Esta mujer fue muy valiente, fue una psiquiatra suiza que se fue a Inglaterra a trabajar y empezó a trabajar con gente que estaba en tránsito de muerte, que estaban moribundos. Después de llevar un montón de años trabajando con ellos, lo que pudo verificar es que el tránsito hacia el otro lado lleva una serie de procesos mentales, que son siempre los mismos en todas las personas, da igual su edad, su cultura, etc., ¿no? Y ahí establece lo que son los principios de la tanatología. En su primer libro, cuando habla de los principios de la tanatología, fue bastante moderada, fue muy aplaudida, fue muy bien recibida por la comunidad científica. Los problemas vienen cuando ella edita un segundo libro, y en ese segundo libro empieza a decir cómo las personas reciben visitas de seres ya fallecidos, visitas de entidades espirituales del otro lado que vienen a prepararlos para la muerte, y empieza ya a meter una serie de conglomerados de información que molesta a la ciencia, y empiezan ya a chincharla, a meterse con Elizabeth Kübler-Ross, a
a decir, oye, te estás pasando, o sea, esto no es científico, esto no es serio, tal. Pero ella era lo que veía, era lo que experimentaba con los pacientes. Y ya, yo supongo que harta de que se metieran con ella, edita un tercer libro, y en ese tercer libro ya no se corta un pelo. En La muerte de un amanecer, ahí te cuenta incluso de experiencias compartidas con los moribundos, cómo la habitación modificaba absolutamente su aspecto, era como si se creara una puerta dimensional y la persona que acompañaba al moribundo tenía una experiencia de acompañamiento al muerto, pero más allá. Y entonces contaba cómo esa persona había atravesado su umbral, se encontraba con no sé quién, y él como espectador vivo que acompañaba al moribundo experimentaba ese tipo de cosas. Y va, Elizabeth Kubler-Ross no tiene otra ocurrencia que contarlo en el libro, ya se organizó la que os podéis imaginar. La pusieron a escurrir, etcétera, etcétera, etcétera. Como siempre, después cuando las aguas se calmaron, ahora sí, la condecoraron, la reconocieron y bueno, la hicieron todos los reconocimientos que os podáis imaginar. Pero eso ya a punto de morirse y cuando ya estaba de vuelta de hoja de lo que dijera la comunidad científica. Que a veces la comunidad científica se dedica más a proteger la ciencia que a investigar. Y para mí esa es la parte que yo critico de la ciencia. Es decir, la ciencia está muy bien, pero la ciencia está muy bien para explorar aquello que está en los límites de la ciencia. Porque ahí es donde se producen los verdaderos descubrimientos que merecen la pena ser hechos. Estar apoltronado en el núcleo de la ciencia dura para seguir defendiendo la ciencia, pues no aporta absolutamente nada, o muy poco, a esta sociedad, ¿no? Y Raymond Moody, que bueno, pues es un psiquiatra forense maravilloso, que además es doctor en filosofía, un señor que con 28 años tenía 2 doctorados. Porque es que a veces hablan de estas personas con muy poco respeto, simplemente porque tocan temas que crujen un poco a la sociedad, que resultan un poco complicados de manejar, porque te están planteando un conocimiento alternativo, y entonces generalmente los denostan como si fueran gente que no tiene conocimiento, gente que son unos pamplinas, no tienen nada mejor que hacer. No, pues este señor con 28 años tenía 2 doctorados. Seguramente muchos de los que se meten con él no tienen ni un doctorado siquiera, y a lo mejor ni siquiera son licenciados superiores. Bien, pues él es el primero que habla de experiencias cercanas a la muerte. Vida después de la vida, un libro que se han vendido millones de ejemplares, que se ha editado en un montón de lenguas, etcétera, etcétera. Él recopila 120 casos de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Y con eso elabora el libro de Vida después de la vida. Libro que se escribe realmente porque un profesor suyo, que era un profesor de filosofía, le estaba dando clase, está 1 mes y pico sin aparecer por clase en la facultad, se lo encuentra un día por el pasillo y dice, ¿qué te ha pasado? Y dice, no, es que he tenido un infarto. Pero espérate, que te voy a contar, porque cuando me dio el infarto me pasó esto. Y el otro dice, ¿cómo? ¿Qué me estás contando? Y el otro le cuenta una experiencia estupenda en el otro lado. Y a partir de ahí Raymond Moody dice, esto me interesa muchísimo. Y empieza a investigar y se da cuenta de que otras muchas personas, igual que su profesor, que había sufrido un infarto, habían tenido ese tipo de experiencias. Y a eso él lo acuñó ECMs, experiencias cercanas a la muerte. Y a partir de ahí escribe su primer libro, Vida después de la vida. Con ese libro además ganó muchísimo dinero y eso le permitió llevarse a toda la familia a Grecia, porque él era un erudito de Platón, su tesis doctoral en filosofía la hace sobre Platón. Y se marcha a Grecia con toda la familia, se tira 1 año y pico por allí, y además se va a investigar una serie de templos griegos donde eran expertos en entrar en comunicación con los muertos. Y entonces así hacían una técnica que llamaban el psicomanteum, y él se marchó a investigar eso. Lo que pasa es que eso no lo cuenta en sus libros, pero eso fue lo que hizo. Y actualmente se dedica a facilitar a gente que entre en contacto con sus seres queridos fallecidos. Y hace psicomanteum, lo que pasa es que lo hace en un rancho en Estados Unidos, remoto, aislado de la sociedad y de las grandes ciudades. Se lleva a la gente ahí, los preparan, aquellos que quieren tener esas experiencias, tienen la experiencia, luego los recoloca, porque la gente se queda tan impactada de lo que experimentan, que tienen que un poco recolocarse y luego los devuelve a la vida normal, ¿no? Con unos resultados superiores al 75%. Luego no debe ser una chorrada el tema, no debe ser una chorrada. Bueno.